Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más, aquí estamos el día de hoy, transmitiendo, compartiendo con el pueblo del Señor, con la iglesia Berea y con todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo, compartiendo este espacio, un espacio espiritual, un espacio para relacionarnos con Dios, para conectarnos con Dios. Obviamente nuestra relación con Dios no depende de un espacio como este. Nuestra relación con Dios es un asunto constante porque Dios está en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar donde nosotros estemos. Somos creyentes, somos cristianos, pero este es un espacio para fortalecer, es un espacio para alimentar. Es un espacio para exaltar el nombre de nuestro Señor, como lo hemos hecho a través del ministerio de la familia Vargas Sánchez, y les agradecemos mucho por su participación, no solo hoy, sino en todo este tiempo, en todo este proceso que hemos tenido, así como también a nuestro hermano Franklin, Natalia y su hijo Fabián, que nos han apoyado a través de la alabanza en tiempo atrás. Durante todo este tiempo, los hermanos encargados del ministerio de la alabanza, no solo ellos, porque también hay otras personas a nivel técnico trabajando en otras áreas, pero lo cierto es gracias a todos por su participación. Y como les decía, este es un espacio para exaltar el nombre del Señor a través de estos tiempos de alabanza, y es un espacio para alimentarnos del consejo de la palabra del Señor. Tienen ustedes el día de hoy el título que le he colocado a esta reflexión es ¿con Dios o con el infierno? Bueno, ¿con Dios o con el infierno? Ese es el título del tema del día de hoy. Es un tema que en realidad deriva de lo que he venido compartiendo ya hace un par de domingos, y en realidad, como lo había mencionado anteriormente, deriva de lo que compartimos desde muy al inicio de este tiempo de pandemia, iniciando en Santiago capítulo número 1 y versículo número 2. En aquel momento iniciábamos con el tema esperanza en medio de las pruebas. En su momento dado hablamos sobre vivir la ley de la libertad, y la ley de la libertad de la ley del amor, basándonos en un pasaje de Santiago, capítulo 2. El domingo pasado compartíamos un tema titulado ¿de qué árbol eres tú? Porque la expresión que se usa en Santiago sobre aquel hermano que es de humilde condición, el término que se usa allí es un término que tiene que ver con algo que no pasó del nivel del suelo, comparándolo yo como a una plantación en la cual hay árboles o hay plantas que crecen y crecen frondosas, y hay otras que se quedan pequeñas. Entonces contrastábamos y hablábamos del tema de el rico y el pobre, y con eso hemos avanzado desde hace 2 domingos atrás, el rico y el pobre, tener y no tener. La riqueza y la pobreza. ¿Cuál es mi actitud ante el estado de riqueza de otros o el mismo mío? Entiéndase aquí riqueza, no el ser un multimillonario, sino tener solvencia, y a veces más que solvencia, tener en abundancia. Tener abundancia y tener escasez. ¿Cuál es mi actitud hacia la abundancia, ya sea de otros o la mía? ¿Y cuál es mi actitud, cuál es mi respuesta ante la pobreza, ya sea de otros o la mía? Y con esa premisa hemos estado trabajando. Así el tema de hoy entonces, una vez más, es ¿con Dios o con el infierno? ¿Y por qué con Dios o con el infierno? Bueno, hoy nos vamos a acercar a la carta de Santiago también una vez más. No estamos haciendo un estudio detallado de Santiago, pero estamos rescatando, digámoslo así, de Santiago, estamos tomando, estamos copiando, estamos tratando de imprimir de la carta de Santiago algunas verdades para nuestra vida. Yo creo firmemente que la palabra del Señor fue dejada para con nosotros, para que la escudriñemos,
pero la idea de escudriñarla es justamente que aprendamos cuál es el camino de la vida, que aprendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, que entendamos lo que Dios desea de nosotros. Así que bueno, nos acercamos a la carta de Santiago. Como les digo, no venimos en un estudio detallado, pero sí rescatando algunos temas importantes. Y les voy a ser muy franco, el día de hoy, a la luz del conocimiento general, digámoslo así, que he tenido de la carta de Santiago, mi intención era compartir otra sección de la carta, pero justamente a través de la reflexión, el Señor me ha llevado a esta parte de la carta, al capítulo número 3. Usted se va a ubicar en el capítulo número 3, pero no vamos a leer allí todavía, sino que quiero dar unas palabras de introducción. Tengo delante de ustedes estas dos cosas, estos dos puntos. El primero, el punto general. La carta corrige conductas inadecuadas entre ricos y pobres. O sea, el punto general aquí es que nosotros no podemos negar que en la carta se habla ampliamente de la interacción entre aquellos que tienen y los que no tienen. Porque dentro de la iglesia del Señor de aquel entonces, como incluso de hoy en día, existen estas dos poblaciones en cuanto que tienen diferencias en cuanto a su estado socioeconómico. Y entonces la interacción entre estas dos poblaciones es algo que está generando problemas entre aquellas comunidades o aquella comunidad a la que Santiago le está escribiendo. Y Santiago va a tratar el tema. Y hemos dicho que Santiago tiene un conocimiento del lugar donde su carta está siendo leída, de la gente, de las personas, de la congregación, del pueblo del Señor. Entonces Santiago conoce estas cosas y las va a trabajar y las va a tratar. El primer punto entonces, y nosotros no lo podemos negar, y lo que quiero decir es que esto es un punto que debe ser aceptado innegablemente por todos, es que la carta corrige conductas inadecuadas entre ricos y pobres. Pero mi tesis personal, y cuando digo mi tesis personal es básicamente la comprensión que yo tengo a la hora de leer la carta y de escudriñar la carta. Y mi comprensión personal de la carta es que los problemas de conducta señalados en la carta derivan de una mala actitud ante las diferencias socioeconómicas entre hermanos. Una vez más, los problemas de conducta que se señalan en la carta y que se corrigen, que se trabajan por Santiago, que son expuestos y que son señalados y que Santiago dice, hermanos míos, esto no puede ser así, son puntos que están para mí, derivados justamente de esa interacción. O sea, por el hecho de haber diferencias, y no de que haya diferencias, porque siempre vamos a tener diferencias en esta línea sobre la faz de la tierra, sino la actitud que se asume ante estas diferencias provoca que haya roces, que haya problemas entre aquellos hermanos, y es lo que Santiago va a trabajar. Así que cuando Santiago habla de los celos, para mí, cuando habla de la ira, para mí, cuando habla del problema de la lengua o del hablar, que es lo que está en el capítulo número 3 de la carta, y lo vamos a trabajar el día de hoy, o vamos a reflexionar allí el día de hoy, para mí todos estos problemas están relacionados justamente con esa actitud inadecuada ante las diferencias entre estas dos poblaciones dentro de la iglesia. La posible ocasión, y esta es otra apreciación personal, la posible ocasión de la carta entonces es los problemas que suscitan por una mala actitud en cuanto a nuestras diferencias socioeconómicas. Digo aquí nuestras desde un punto de vista didáctico, pero dentro de lo que es la intención del autor Santiago, los problemas que suscitaron en aquella población a la luz de esas diferencias, a la luz de esa actitud, no de las diferencias en sí, sino de la actitud. Entonces, justamente al acercarnos al capítulo número 3 de la carta, vamos a ver un problema que para mí es derivado de allí y es el que vamos a trabajar el día de hoy. Otra cosa que quiero dejar también plasmada es el avance de la carta. En el capítulo número 1, Santiago habla de las pruebas y dice que hemos de tener, aquí necesitamos asistencia técnica. Disculpen, hermanos. Dice que hemos de tener, Santiago, hemos de tener gozo, hemos de tener perspectiva
acerca de la vida, hemos de tener sabiduría ante las pruebas, hemos de ejercer fe, hemos de enfrentar las pruebas con integridad. Dicho sea de paso, para mí, la expresión de Santiago en el capítulo 1, versículo número 8, donde dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para mí esa expresión, esa frase, doble ánimo, que deriva de un término que usa solamente Santiago, por cierto, y lo usa en el capítulo 1, versículo número 8, y también lo usa en el capítulo 4, versículo número 8. Y es el único lugar donde Santiago usa estos términos y Santiago es quien los usa. Y dice, acercaos a Dios, el capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que a mí me parece que el hombre de doble ánimo del que habla Santiago en el capítulo 1, verso 8, es aquel que no está viviendo su vida, valga la redundancia, su vida cristiana, su relación con Dios de la manera adecuada. Entonces, creo, y justamente después de decir esto, Santiago va a tratar en el capítulo número 1 de la carta, va a hablar del rico y del pobre, de la relación entre ellos, pero más que nada de la actitud hacia sí mismos, y luego va a hablar del tema de el que soporta la tentación. Entonces creo que Santiago está llevándonos a pensar que las pruebas hemos de enfrentarlas con gozo, con reposo, con perspectiva, porque Dios tiene un plan, con sabiduría para responder adecuadamente ante las situaciones de la vida, con fe y con integridad. De allí Santiago avanza al capítulo número 2. El capítulo número 2, Santiago habla del recibimiento de la sociedad diferenciada. Es decir, de aquellos que tienen y de aquellos que no tienen, cómo recibirles. Y a la luz de esto, Santiago va a hablar entonces acerca de no tener favoritismos. Y la ley de la libertad. Santiago habla de la ley de la libertad, y la ley de la libertad es la ley del amor. Debemos amar a todos por igual, porque todos somos iguales delante del Señor. Y en este amor que el Señor nos manda a tener, hemos de apoyar al necesitado, porque justamente a través de esas obras, de la acción, es que se demuestra, es que se comunica la fe. O sea, la fe no solamente es un asunto que se diga yo tengo fe, sino que es un asunto que se evidencia externamente, y una de esas evidencias, según Santiago, es justamente compartir con aquellos que tienen necesidad. En el capítulo número 3, Santiago habla de la lengua. Ofende, dice que la lengua ofende, vamos a verlo ahorita, que la lengua ofende, que la lengua contamina, que la lengua maldice, pero también Santiago habla de la sabiduría de lo alto hacia el cierre del capítulo número 3, y probablemente usted tiene en su Biblia una pequeña separación con un título o subtítulo que está en el capítulo 3, versículo número 13, lo cual nos hace pensar que el tema abordado por Santiago es como un tema distinto. Y ese es uno de los problemas más comunes que nosotros tenemos cuando leemos algún texto de la Biblia. Es que donde vemos una separación de capítulos o una separación por títulos, pensamos que el tema que sigue es algo totalmente distinto o diferente o aparte de lo que anteriormente se ha escrito. Algunas veces sí, pero creo yo que en la mayoría de las ocasiones no. Y en este caso quiero dejar claro que para mí lo que Santiago dice en el capítulo 3, desde el 1 hasta el 11 o hasta el 12, y continúa hablando de ello en el capítulo 13, capítulo 3, verso 13, es parte de un mismo tema. Es más, Santiago no solo lo cierra en el capítulo número 3, sino que avanza un poco más, y en el capítulo número 4, donde va a hablar de las guerras y los pleitos, las envidias y demás que había entre ellos, todo esto para mí es parte de lo mismo, es parte del problema que estaba suscitándose en aquel momento, en aquella comunidad, y lo que Santiago va a trabajar con sus hermanos de la fe. Entonces, ¿y qué es lo que quiero que veamos en esta cuestión del avance de la carta? Es que todo esto, cómo afrontamos las pruebas, cómo nos relacionamos con el que tiene y el que no tiene, y cómo usamos nuestra lengua, es parte de lo que para Santiago
es la expresión de madurez cristiana. Y cuando hablamos de madurez cristiana, no hemos de pensar que en el cuerpo de Cristo hay unos que son inmaduros y otros que son inmaduros, sino que la madurez cristiana debería ser el ideal de todos nosotros, cualquiera que sea nuestra condición como creyentes. La madurez cristiana es el ideal de todos nosotros. Vivir una vida rendida a los pies del Señor debe ser el ideal de todos nosotros. Entonces, podríamos hablar de que uno de los temas generales de Santiago, vamos a decirlo así, o bajo un título que podríamos nosotros abordar el estudio de la carta de Santiago, es justamente sobre lo que es el creyente verdadero, el creyente maduro. Entonces, aquí podemos verlo como un resumen de lo que hemos dicho. El creyente verdadero y maduro enfrenta las pruebas con sobriedad cristiana. El creyente verdadero enfrenta las pruebas con sobriedad cristiana, o sea, de una manera adecuada a su fe en el Señor Jesucristo. El creyente verdadero y maduro vive en integridad, y toda la carta de Santiago habla acerca de vivir en integridad realmente. El creyente verdadero y maduro obedece la palabra del Señor. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. El creyente verdadero y maduro ama al hermano sin mirar lo que tiene. O sea, no ama al hermano por lo que tiene o por lo que no tiene, sino que ama al hermano porque es su hermano, porque es uno que ha sido rescatado por la sangre de Cristo, al igual que él mismo. Entonces, el amor es de verdad incondicional en este caso. El creyente verdadero vive su fe compartiendo por amor. O sea, el creyente verdadero y maduro es aquel que ve al hermano tener necesidad y no cierra ante él las puertas, sino que traslada bendición a aquel otro que tiene necesidad. Y finalmente, llegando al capítulo número 3, el creyente verdadero y maduro es aquel que refrena su lengua en sabia mansedumbre. Y tenemos que entender este binomio, por decirlo así, que encontramos en el capítulo número 3. Refrenar la lengua en sabia mansedumbre. O sea, el uso de la lengua, en este caso la palabra también, aquí Santiago probablemente usa la lengua en una manera tal que representa nuestra manera de hablar, porque no es en sí el miembro del que Santiago está hablando, aunque lo usa de esa forma para ilustrar varias cosas en capítulo 3 de su carta, sino que Santiago está expresando o está hablando de lo que nosotros expresamos de nuestras palabras, de cómo usamos la palabra, de cómo usamos nuestra expresión verbal. Pero no solamente es el cómo hablamos ni lo que hablamos, sino que se trata de un asunto que tiene que ver con un sofocamiento, con un hervor de ánimo, una explosión, y por lo tanto, derivado de allí, algo que genera conflicto entre los hermanos. Y por eso el creyente verdadero y maduro refrena su lengua con sabia o en sabia mansedumbre, porque lo opuesto de usar la lengua mal o de usar nuestra manera de hablar mal es justamente hacerlo sabiamente en mansedumbre como el Señor nos lo manda. Y ese es justamente el cierre del capítulo número 3 de la carta de Santiago. Bueno, habiendo dicho estas cosas, vamos a tratar de avanzar. Leo delante de ustedes el capítulo número 3 y vamos a leer estos primeros versículos y vamos a ir avanzando sobre la lectura. Hermanos míos, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pareciera ser que entre los hermanos de aquella época había algunos que ambicionaban este ministerio, esta participación. Incluso si usted lee más abajo, tiene su Biblia abierta y lee en el capítulo 3, versículo número 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Vean una vez más como ahí está Santiago en el capítulo 3, verso 13, enlazando la forma de hablar con una actitud mansa ante los demás, una actitud humilde, respetuosa, quieta, mesurada, controlada. Entonces, pero bueno, el versículo 13 en la parte inicial dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pareciera ser, y digo pareciera ser porque es lo que derivamos de la carta, que entre aquellos hermanos habían algunos que probablemente se miraban a sí mismos como muy entendidos, como muy sabios, como muy doctos, como personas que tenían algo que heredar a los demás, algo que trasladar a los demás, y por lo tanto anhelaban el ministerio de la enseñanza, y es lo que derivamos de la carta. Y para mí, Santiago pudo haber abordado este tema desde otro ángulo, pero lo abordó desde allí probablemente porque él hace el enlace en cuanto a la responsabilidad que significa el uso de nuestra lengua, el uso de nuestras palabras. Pero bueno, entonces había entre los hermanos quienes al parecer apetecían este ministerio, y Santiago les dice que hemos de recibir un juicio más severo. No queda claro en la carta si este juicio es un juicio futuro, escatológico, en la presencia del Señor, o si probablemente, y creo yo que quizás ese es un punto muy importante para considerar, es justamente el juicio que vamos a recibir de parte de las demás personas, en el sentido de que cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros comunicamos verbalmente algo y cuando nosotros nos convertimos en maestros de la palabra, somos personas que estamos expuestos a la visión de todos los demás. Y por lo tanto, nuestra manera de ser va a ser cotejada con nuestra manera de hablar por aquellos que nos escuchan, de tal manera que somos juzgados. Somos juzgados si somos reales en lo que hablamos o si no somos reales en lo que hablamos. Permítanme un momento. Gracias. Mi esposa, siempre tan especial, me prepara una bebida adecuada para fortalecer mis cuerdas vocales. Así que la bebida viene tibia y me calienta la garganta. Por eso es que hablo tanto, hermanos. Mi esposa es la responsable. Que Dios te bendiga, amor de mi vida. Te quiero, preciosa. Perdónenme el chiste, hermanos. Ustedes saben, hace tiempos que no lo hacemos en virtud de que no tenemos las actividades presenciales. Dicho sea de paso, permítanme un paréntesis, estamos hoy transmitiendo la enseñanza desde esta ubicación donde lo hacíamos al inicio, porque como muchos de ustedes, y no todos ya lo saben, estamos haciendo algunos trabajos en el templo y estamos, gracias a Dios, remozando las instalaciones. Así que por eso estamos acá, porque ahorita justamente se está trabajando en aquella zona. Pero bueno, volviendo entonces al tema, probablemente Santiago se está refiriendo al juicio que hemos de recibir de parte de aquellos que nos ven y nos van a evaluar. Justamente van a sopesar entre lo que decimos y lo que vivimos, y por eso hemos de recibir un juicio más severo. Pero ahora dice Santiago, versículo número 2, dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre, oiga, perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y vean una vez más, aquí Santiago aborda el tema de la perfección. El término que Santiago usa es un término que tiene que ver con una persona madura, con una persona completa, con una persona que tiene, digámoslo así, las disciplinas de la vida y en la vida para poder vivir adecuadamente, valgan todas estas redundancias. Entonces, por eso el tema quizás bajo el cual podemos nosotros abordar el estudio de toda la carta es el tema de la madurez cristiana. Y entiéndase la madurez no solamente como algo que está reservado a las personas que tienen amplio tiempo de estar en el cristianismo. No, la madurez cristiana es más bien un estado al que somos llamados y somos invitados constantemente en la Escritura. Es aquel ideal que todos nosotros debemos perseguir, es que nuestra vida esté realmente a tono con el Señor. Ahora bien, volviendo al versículo número 2, dice Santiago, si alguno no tropieza en lo que dice, es hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo.
Y esto es algo muy importante. Si nosotros tomamos esa expresión y le damos vuelta y la ponemos al revés, entonces estamos diciendo que si alguna persona no es capaz de refrenar sus palabras, no es capaz de contenerse y explota en algún momento dado en enojo y en rabia sobre otras personas, entonces si no tiene el poder de controlar sus palabras, su lengua, la manera en la que se relaciona con los demás a través del ejercicio de la función verbal, y por lo tanto no solo es eso, es todo lo que envuelve justamente esta dinámica, como lo acabo de expresar, esa explosión entonces esta persona, este creyente, no es un creyente maduro, no tiene la capacidad de refrenar todo su cuerpo, o sea, no tiene dominio propio, ha perdido totalmente el control de su vida, probablemente por un momento nada más, probablemente por unos minutos, incluso a veces por algunas horas podría ser, pero podría ser incluso todos los días de su vida. Entonces, Santiago está hablando de algo muy importante, ¿verdad? Pero bueno, seguimos leyendo y dice Santiago: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere llevar la nave. Entonces, a través de estos versículos, probablemente lo que nosotros encontramos es que Santiago habla del poder de la lengua, el poder de las palabras. Santiago va a profundizar lo que ya dijo en el capítulo 1 y versículo 19 y 20. Y lo tengo delante de ustedes en la pantalla. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea, ojo lo que dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ya Santiago lo ha adelantado en aquella porción de la escritura donde dice que el creyente ha de enfrentar las pruebas. Creo yo que ese es el tema de esa porción. Ha de enfrentar las pruebas con integridad. Allí dice que hemos de ser prontos para oír, o sea, hemos de ser mansos, hemos de ser ecuánimes, recatados, tardo para hablar, porque si una persona, alguien le habla con algún tipo de tono agresivo y rápido responde, entonces es pronto para hablar. Y Santiago dice, debe ser tardo para hablar, o sea, debe tener control. Tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra o no es fruto de la justicia o de la rectitud que Dios nos ha enseñado. Entonces, Santiago va a profundizar lo que ya anticipó y lo que va a decir es que el uso de nuestra lengua, o sea, nuestras palabras, va a demostrar con quién estamos. Con quién estamos. Si estamos con Dios, y ahora aquí ya empieza a hacer sentido el título de la enseñanza del día de hoy. Si estamos con Dios o si estamos con el infierno. De eso va a hablar Santiago. Luego, siempre dentro de esta misma línea, tengo aquí estos pasajes que hablan del poder de la lengua, el poder de nuestras palabras. Muerte y vida, dice Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Contrario a lo que algunos sectores, algunas personas han enseñado en algún momento dado, del poder de nuestras palabras, lo que dices recibes. Por ejemplo, estos versículos o este versículo que acabo de leer, lo que está diciendo básicamente es que con nuestras palabras nosotros podemos acarrear vida para nosotros o acarrear muerte para nosotros. Entiéndase, nosotros tenemos un refrán que no es exclusivo de Costa Rica, probablemente en muchos países lo conocen. Este refrán dice: por la boca muere el pez. Y básicamente lo que trata de enseñar es que
o lo que trata de decir, es que justamente como nosotros usemos nuestra boca, nuestras palabras, nuestro hablar, nuestro expresar, algunas veces por abrir la boca, decimos nosotros, o sea, por expresar algo, somos acuchillados, somos ajusticiados, somos criticados, somos señalados. Y algunas veces también, justamente por abrir la boca y por decir lo que tenemos que decir, podemos alcanzar gran bendición. El poder de nuestras palabras, el poder de la lengua. El otro pasaje que tengo delante de ustedes dice: Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. El salmista expresa esta oración: pon guarda a mi boca, pon guarda a mi boca. Y es un pasaje que nos hace ver que nosotros podemos ordenar nuestra manera de hablar si dependemos justamente del Señor. El hombre separado de Dios no puede gobernarse a sí mismo, no puede dominarse a sí mismo, no puede controlar su manera de hablar. Separado de Dios, o sea, está con el infierno. Y ya vamos a ver por qué uso esta expresión tan fuerte quizás. Pero el hombre anclado de Dios puede recibir situaciones en la vida, puede tener circunstancias en la vida que lo empujan a explotar, y aún así tiene la capacidad, tomado de la mano del Señor, justamente de refrenar su lengua, sus palabras, y por lo tanto, a la luz de lo que ha dicho Santiago, que acabamos de leer unos momentos atrás, de refrenar todo su cuerpo. El otro pasaje dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Le dijo el Señor a los fariseos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es una palabra poderosísima. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son algo más que solo palabras. Nuestras palabras, por decirlo así, son la ventana que la gente, la forma en la que hablamos, la forma en la que interactuamos verbalmente con los demás, de alguna manera es una ventana que permite a las personas ver lo que hay dentro de nosotros, porque es de la abundancia del corazón, de lo que habla la boca. Entonces, una vez más, nuestra lengua es poderosa, es poderosa. Seguimos en la lectura. Así también, después de haber hecho la comparación, Santiago, de que los caballos y las naves marítimas son gobernadas con algo muy pequeño, y con eso lo que está diciendo justamente es que la lengua, la forma en la que nosotros usamos nuestra manera de expresar, puede de alguna manera contagiar todo nuestra manera de ser, nuestro cuerpo. Santiago dice: así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. O sea, es algo diminuto, pero causa un daño tremendo. Y mejor comparación que la situación que estamos viviendo a nivel mundial no la hay. Como una cosa microscópica llamado el SARS-2, si no me equivoco, si es la expresión técnica adecuada, ha provocado todo lo que ha provocado a nivel del mundo. Una cosa microscópica. Y esa es la idea que Santiago ha tratado de transmitir anteriormente, y lo refuerza aquí. Y lo que dice es que la lengua, siendo un miembro pequeño, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Usted y yo lo sabemos. Aquí en Costa Rica, en cierta parte de nuestro país, en una época del año, los pastos se ponen cambian de color, de verde a color pálido, porque se secan y se resecan. Y con solo que alguna persona que fuma pase por allí y deje caer una colilla de cigarro, se provoca un incendio enorme. Es más, en los últimos tiempos nosotros hemos sido testigos por medio de
de los canales de televisión que nos informan acerca de las cosas que pasan en otros lugares del mundo, cómo ha habido incendios voraces en otros lugares del mundo, voraces que han consumido miles y miles de kilómetros y han hecho mucho daño. ¿Cómo iniciaron? Justamente con una pequeña chispa. Y eso es lo que Santiago dice: mirad qué grande bosque o qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Yo quiero adelantar que para mí Santiago en estos versículos nos va a poner un cuadro fatídico del uso de la lengua, del uso de nuestras palabras. Vamos a decirlo así, como echándole la culpa a ese miembro pequeño que tenemos ahí. Pero en realidad creo que lo que Santiago va a hacer es justamente hablar de lo que es el uso de nuestra lengua, de nuestras palabras, fuera del control de la voluntad de Dios. Entonces, vea lo que dice: la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, y vea lo que dice, por el infierno, e inflama el curso de nuestra vida. Por eso el tema de hoy es: con Dios, el uso controlado de nuestras palabras, de nuestra manera de interactuar con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con los miembros de nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, incluso con los compañeros de carretera. El uso adecuado con Dios o el uso descontrolado, donde no tengo control de mí mismo y por lo tanto estoy dando rienda suelta a una inflamación provocada por el mismo infierno. Por eso vale la pena que hoy nos preguntemos: ¿estamos nosotros viviendo, actuando con Dios, a la manera de Dios, o estamos actuando con el infierno, es decir, a la manera del infierno? Releo la última línea que estaba leyendo: la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Vea que Santiago nos está poniendo un cuadro fatídico. O sea, a la luz de lo que acabamos de leer, Santiago está diciendo: ninguno puede refrenar entonces su lengua. La lengua, el problema nuestro es la lengua. No, Santiago no está diciendo eso. Creo que lo que Santiago está haciendo está poniendo de relieve justamente que nuestra lengua, nuestras palabras, nuestra manera de hablar, controladas por el infierno, son terriblemente dañinas. Terriblemente dañinas. Y por eso quizás el enfoque de esta segunda sección es el poder de la lengua descontrolada. La lengua inflamada por el infierno es catastróficamente destructiva. Catastróficamente destructiva. Permítanme un paréntesis. Algunas veces cuando se rompen relaciones familiares, llámese entre padres e hijos, entre hermanos, a veces entre primos, o de un tío con un sobrino o una sobrina, y a veces entre esposos. A veces cuando se rompen relaciones, muchas veces ha sido porque en el pasado han suscitado fricciones entre la pareja y en esos momentos acalorados, alguno de los dos, o todos los involucrados en la escena, fatídica, terrible, catastrófica y destructiva, todos, o quizás alguno, usó palabras hirientes,
usó palabras que no son de bendición. Usó palabras dañinas. Algunas veces con toda la alevosía de hacerle daño a la otra persona. Algunas veces simplemente dejó salir toda su ira a través de una expresión verbal. Pero a veces esas palabras, esa forma de interactuar de ese momento que está en nuestro pasado, ha marcado la vida de las personas. Y a veces no es un solo momento. A veces son varios momentos donde ha habido choques y en esos choques ha habido expresiones que son lesionantes, que son dañinas. Y se rompen relaciones verdaderamente significativas, se rompen por la forma en la que nosotros actuamos, por la forma en la que nos expresamos. Y es que no es solo la expresión, una vez más, es que no solo es el uso de las palabras. Como Santiago lo dijo anteriormente, un pequeño miembro inflama todo el cuerpo. Es que no solamente es... No solamente es eso. Es que cuando una persona reacciona de esta forma, no solo mueve sus labios, algunas veces mueve todo su cuerpo. Se enoja y cambia su rostro y se demuda. Porque no controlamos, en realidad no es la lengua, es nuestro espíritu. No hay dominio propio. Y ese dominio propio es el que causa gran daño. Tengo delante de ustedes este pasaje de Proverbios que dice: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Fuente de vida es la boca del justo. O sea, la persona recta, la persona que tiene dominio propio, a través de sus palabras, transfiere vida, transfiere ánimo, transfiere esperanza, transfiere quietud, paz, realza a otros, a través de sus palabras anima a otros. Pero el que deja y no tiene control de sí mismo y expresa todo su enojo, toda su ira a través de sus palabras, puede causar mucho daño. Seguimos en el texto, versículo 9 al 12. Con ella bendecimos. Y aquí, para mí, Santiago nos acerca a un mensaje de esperanza. Vamos a decirlo así. En los versículos anteriores lo que vemos es que Santiago toma la lengua y la hace trizas. Toma ese miembro de nuestro organismo y no, una vez más, no es en sí el miembro, sino nuestras palabras. Y toma eso y lo hace trizas y dice: no hay nada que hacer porque ningún hombre puede domar su propia lengua. Pero, vea lo que dice en esta sección. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y entonces Santiago les dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Claramente me parece que Santiago nos está acercando a un punto de esperanza, en el cual está invitando a sus receptores, y hoy por la inspiración y la revelación del Espíritu Santo del Señor a nosotros, nos está invitando a nosotros también la palabra del Señor, a que cambiemos cualquier actitud que se asemeje a lo que acabo de expresar anteriormente. ¿Me explico? ¿Me explico? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid producir higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. No se puede. Y creo que con estas expresiones de estos últimos dos versículos, el 11 y el 12, creo que Santiago lo que está diciendo justamente es
que de la abundancia del corazón, volviendo a lo que enseñaba cuando estábamos en los cultos presenciales, el corazón bíblicamente hablando en realidad está aquí, no aquí, siempre lo señalamos aquí, pero está aquí, que de la abundancia del corazón habla la boca. No puede una fuente buena dar agua mala o viceversa. Si está llena en su interior de lo bueno, va a producir lo bueno. Una vez más, volvemos al título de la reflexión de hoy: ¿con Dios o con el infierno? ¿De qué está alimentada tu palabra? ¿De qué está alimentada toda la expresión de tu cuerpo, del mío? ¿De qué estamos alimentados? Wow, déjeme decirle, yo creo que en estos días vamos a tener la posibilidad, Dios nos va a plantear la posibilidad de poner en práctica esta palabra. Así que prepárese, porque le aseguro que va a venir el momento donde usted va a ser invitado a explotar. Pero recuerde, si alguien es capaz de refrenar sus palabras, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Tiene dominio propio. Pero si alguien derrama veneno a través de sus palabras, es porque sus palabras están inflamadas por el mismo infierno. Entonces, ¿con quién? ¿Con Dios o con el infierno? Vamos a ver si se nos despliega la lámina. No sé si está en sus pantallas, porque en la mía no está. Hay un llamado de esperanza. Ahí está. Hay un llamado de esperanza. Me parece que en estos versículos Santiago nos hace un llamado. Después de haber dicho que la lengua es devastadora y que nadie puede dominar la lengua, ahora les dice: hermanos míos, esto no debe ser.
Disculpen aquí, falla técnica. A ver si nos colgamos de lo último que dije y que probablemente no se escuchó. Les decía que entonces, a la luz de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, esto para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. Decía que el ser humano no puede alcanzar la salvación por sí mismo. El ser humano necesita depender de Dios, acercarse a Dios, confiar en Dios para recibir el regalo de gracia de Dios. La vida cristiana, la victoria en la vida cristiana, y en este caso, la victoria sobre la lengua, sobre nuestras palabras, sobre la forma en la que respondemos ante las circunstancias de la vida, la victoria no depende de nosotros mismos, depende de nuestra, justamente valga la redundancia, de nuestra dependencia de el Señor. Por eso, la única manera de controlar nuestra lengua es con Dios. Y no. ¿A dónde voy, perdón? ¿Atrás? Al principio, ok. Disculpen, hermanos, aquí me están orientando de que desde el inicio de esta lámina se perdió el audio porque se nos agotó la reserva de batería. Bueno, entonces les decía que a la luz de esta lámina anterior, donde estábamos leyendo Santiago 3, del 9 al 12, retomamos en este momento entonces y decimos, creo que Santiago está haciendo un llamado de esperanza. O sea, después de haber dicho que nuestra lengua es un desastre y que no puede ser controlada, o sea, como que nos dijera, definitivamente no hay nada que hacer, todo está perdido. No, Santiago no está diciendo eso. Creo que lo que Santiago está haciendo es tratando de poner la gravedad de la situación, la gravedad del problema de usar nuestras palabras y nuestra lengua de manera inadecuada. Y por eso nos dice que nadie puede controlar su propia lengua, pero vea lo que dice en esta porción que acabamos de leer. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser que con la lengua, y no solo en la lengua, en realidad es la vida entera, con la vida nuestra que bendecimos a Dios, que exaltamos a Dios, que adoramos a Dios, con esas mismas palabras y con este mismo cuerpo, con esta misma vida, voy a maldecir a mi hermano. No debe ser así. La lengua descontrolada es la lengua inflamada por el infierno. La lengua controlada es la lengua rendida a los pies del Señor. Estoy tratando de acordarme de una ilustración, pero mejor se las cuento después, porque puede sonar un poco pesada. Hay quien habla, dice Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Ese pasaje lo que está diciendo es que hay personas que a través de sus palabras hieren como si tuvieran una espada, como si tuvieran una daga en sus manos. Hieren, destruyen. Pero el que habla con sabiduría, como lo dice Santiago, con sabia mansedumbre, es una persona que trae sanidad, que trae salud, que trae bienestar a los demás. Y dice San Pablo, o dice Pablo, más bien el apóstol Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y creo yo que si la Escritura nos manda a controlar la forma en la que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, con el propósito de que de nuestra boca salgan solo palabras de edificación, palabras que fortalezcan la vida de los demás, que los anime, que los aliente y demás. Creo que si la Escritura nos manda a ello es porque justamente hay la posibilidad de hacerlo. Y creo que eso se logra justamente con una vida rendida a los pies del Señor. Para finalizar, vamos acercándonos al cierre de esta reflexión. Dice,
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, versículo 13. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. O como lo dice en la Reina Valera, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por eso les decía que no solamente es el tema de las palabras, es el tema de la mansedumbre, de la ecuanimidad, es el tema del dominio propio. Y dice el texto, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, o sea, el que actúa con arrogancia, el que actúa con prepotencia, el que deja salir toda su ira a través del uso de las palabras, etcétera, etcétera. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Santiago ya ha hablado de poner la mirada en lo alto. A los pobres, recuerde usted, les dijo, gloríese en su exaltación, gloríese en las cosas de arriba, gloríese en lo que Dios le ha dado. Y también Santiago ha dicho, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que esta sabiduría no es la que viene de parte de Dios. O sea, no hay una conexión con Dios cuando una persona deja salir y deja a rienda suelta sus palabras y todo lo que incorpora esto, ¿verdad? Y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, es natural y es diabólica. En el texto de la Reina Valera dice, esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Por eso, hermanas y hermanos, ¿con quién estamos? ¿Con Dios en sabia mansedumbre? ¿O con el infierno en una explosión de ira y de enojo? ¿Con quién estamos? Pero la sabiduría de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura. O sea, el que actúa con sabiduría de lo alto, actúa de manera pura. Después dice pacífica, actúa pacíficamente. Después dice amable. Después dice condescendiente o bondadoso. Es una persona llena de misericordia y de frutos buenos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esta es la sabiduría de lo alto. O sea, una vida controlada por el Señor. Es una vida que refleja una actitud pacífica. Es una persona pacífica. Es una persona amable, es una persona bondadosa, es una persona llena de misericordia, es una persona de buenos frutos, sin hipocresía. Y a eso nos está invitando Santiago. La conducta de un creyente maduro es justamente la conducta de un creyente que vive en sabia mansedumbre. Con estas 3 citas bíblicas termino el día de hoy y luego quiero hacer una pequeña aplicación. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Al final de cuentas, cuando nosotros no controlamos nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, de interactuar con los demás, cuando no tenemos dominio propio, no solamente le hacemos daño a otros, también nos hacemos daño a nosotros mismos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Sí, a través de nuestras palabras apacibles, mansas, benevolentes, bondadosas, misericordiosas y demás, nosotros podemos edificar, construir, fortalecer, pero podemos con la perversidad de nuestras palabras quebrantar el espíritu.
lo que les decía hace un rato acerca de las relaciones interpersonales que algunas veces se ven quebrantadas por expresiones horribles que podemos tener en un momento acalorado. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Contrario a todo lo que hoy en día se habla en el ambiente psicológico sobre reprimir algunas cosas y el peligro de reprimir y demás, y justamente dando rienda suelta a las cosas que deberían reprimirse, algunas personas han caído en pecados terribles. La Escritura nos dice que el sabio reprime su ira, la controla, no la deja ir, no la deja salir desaforadamente. Entonces, ahora viene quizás una pequeña aplicación. Creo yo que lo que Santiago ha dicho en estos versículos y lo que hemos compartido el día de hoy tiene una aplicación para todas las dimensiones de la vida, todas. Tiene una aplicación para todo lo que es nuestra experiencia de vida hoy, mañana y hasta que el Señor nos permita sobre la faz de la tierra. Pero justamente, ¿dónde es que se prueba que una persona sea mansa y sea humilde y que tenga dominio propio? Justamente en los momentos de crisis, justamente en las circunstancias que lo ponen a prueba, justamente en las circunstancias que lo ponen en estrecho, en las circunstancias que lo ponen quizás ansioso sobre lo que va a suceder. Hay personas que por la ansiedad explotan en ira. Justamente es en esos momentos. Y es esta época de nuestra historia mundial, una época en la que creo yo que se pone a prueba justamente esto. A través de las situaciones que estamos viviendo, a través de las medidas de restricción, a través de los compromisos económicos que se mantienen versus trabajo que ya no hay o reducción de jornada laboral y demás, justamente por estar enclaustrados, digámoslo así, o todos habitando constantemente en el hogar, en la casa, porque ahora hacemos teletrabajo todos, por decirlo así, y entonces todos estamos en la casa. Antes nos veíamos solamente un ratito en la noche, por poner el caso de las personas que salen a trabajar, los muchachos salen a estudiar, los niños salen a estudiar, y luego se veían solo un ratito en la noche y se manejaba la cosa bien, pero a veces hay familias que por tener que compartir durante todo el día, se les hace difícil esa fricción constante con los miembros del hogar. Y bueno, tantas otras situaciones que puede haber hoy en día que creo yo que ponen a prueba justamente esto, el uso de nuestra lengua, nuestras palabras, nuestra manera de interactuar con los hermanos, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Si usted todavía va a su trabajo, porque a usted le toca trabajar, hacer trabajo presencial, hay algunos que tienen que hacer teletrabajo, pero si a usted le toca hacer trabajo presencial, hay algunas muchas ocasiones que en el trabajo se dan situaciones que justamente ponen a prueba nuestra vida en este particular. Y yo creo que la aplicación de esta verdad de Santiago es particularmente pertinente en esta época de nuestra vida, aunque creo que es aplicable todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que Él nos llame a su presencia. Así que, volviendo a la lámina inicial, ¿con quién estamos? ¿Con Dios o con el infierno? ¿En sabia mansedumbre? ¿Refrenando su lengua? ¿O inflamado por el mismo infierno, viviendo una sabiduría diabólica, dice Santiago? Santiago es muy drástico, me parece, es muy gráfico en la manera en la que habla acerca de este problema. Que el Señor fortalezca su vida y fortalezca la mía, y que podamos depender de Él y vivir en sabia mansedumbre. Vamos a hacer una oración. Padre amado, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad de compartir hoy una vez más el mensaje de tu palabra, por la oportunidad de interactuar con tu palabra, de que tu palabra confronte nuestras vidas, nos hable, nos golpee, nos impacte. Oh Dios,
Pero lo más importante no es que en un momento como este nos sintamos de alguna manera afectados por tu palabra, sino que esa afectación positiva de tu palabra para nuestra vida se haga permanente, se haga real, para que, como dice Santiago, líneas atrás, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Hoy hemos compartido acerca de esta temática, de esta dinámica de la vida. El uso de nuestras palabras, que implica más que solo las palabras, es el involucramiento de toda nuestra vida a la hora de responder ante las situaciones a nuestro alrededor, ante las personas a nuestro alrededor. Y lo que el texto nos muestra, creo yo, oh Dios, es que podemos tener una interacción y depender, en esta interacción, depender de ti, oh Dios. Y por lo tanto, vivir, actuar, hablar mansa y sabiamente. O podemos estar vinculados al mismo infierno en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos y en nuestra manera de interactuar unos con otros. Y la invitación de Santiago es esta: hermanos míos, esto no puede ser así. Muestre, por favor, usted su buena conducta en sabia mansedumbre. Esa es la invitación de Santiago. Y es la invitación que quiero dejar hoy con mis hermanos, en todos los momentos de la vida. Si hay algo de lo que nosotros hemos de arrepentirnos, de aquí hacia atrás, Señor, este es un buen momento para hacerlo, para acercarnos a ti y para enderezar los pasos hacia nuestro futuro. Por favor, ayúdanos, oh Dios, a recordar esta palabra y a ponerla en práctica prontamente, porque yo sé que oportunidad para ponerla en práctica mucha vamos a tener. Bendice a tu pueblo, Señor, en todos los lugares donde estén. Como dijo el salmista, en todos los lugares de tu señorío, oh Dios. Bendice a tu pueblo, oh Dios, y sigue guardando la vida de tus hijos. Bendice a nuestro país y ayúdanos a salir adelante. Bendice al mundo entero, Señor, pero en medio de toda esta circunstancia y todo lo que está pasando, ayúdanos también a afinar nuestro oído espiritual para entender cuál es tu propósito, cuál es, oh Dios, el punto al que quieres llevarnos como ciudadanos del mundo y como tu pueblo que somos también. Oramos hoy, mi Dios, y pedimos que tengas misericordia de Costa Rica, de nuestro país, y que bendigas a tu pueblo, por favor, también en esta nación.